Te dijeron que Dios lo perdona todo, cada pecado, cada fallo, cada cosa terrible que has hecho o que has dejado de hacer. Te dijeron que si te confiesas, si te arrepientes, si te arrodillas y pides con un corazón sincero, Dios te perdonará. ¿Y tú lo crees? ¿O intentas creerlo? Pero hay una persona cuyo perdón nunca has podido obtener. El tuyo propio. Te acuestas por la noche y lo revives una y otra vez. Aquello que hiciste, aquello que dijiste, el momento en que fallaste a alguien que te necesitaba, la elección que tomaste y que no puedes deshacer. Puede que Dios te haya perdonado. Puede que la persona a la que heriste te haya perdonado. Pero algo dentro de ti se niega a dejarlo ir. Algo dentro de ti se ha nombrado juez y jurado y verdugo. Y no importa cuántas oraciones reces, ni cuántos años pasen, el veredicto nunca cambia. Si conoces esa sensación, si llevas algo dentro de ti que nunca has podido perdonar, entonces necesito que te quedes, porque Albert Einstein, la mente más brillante del siglo XX, también lo cargó. No como una idea abstracta, sino como una herida que nunca cicatrizó. No porque no pudiera, sino porque Einstein no lo permitió. Y lo que descubrió sobre la culpa, sobre el perdón, sobre por qué nos castigamos a nosotros mismos mucho después de que todos los demás hayan parado, es algo que creo que puede cambiar la forma en que llevas lo que llevas. No borrarlo, cambiar cómo lo sostienes. Y esa diferencia puede ser lo más importante que escuches hoy. Einstein cometió errores, no pequeños, no de esos que olvidas con el desayuno, del tipo que cambia el curso de la historia, del tipo que mata gente. En el verano de 1939, el colega de Einstein, Leopoldo Silva, fue a visitarlo a su casa de vacaciones en una isla cerca de Nueva York. Silva era un físico brillante que se había dado cuenta de algo aterrador. El reciente descubrimiento de la fisión nuclear significaba que ahora era teóricamente posible construir una bomba de un poder destructivo inimaginable. Y Silva sabía que científicos alemanes estaban trabajando exactamente en eso. Silva necesitaba el nombre de Einstein, no su física, su nombre, porque Einstein era el científico más famoso del mundo. Y una carta de Einstein al presidente Franklin Roosevelt sería tomada en serio de una forma en que una carta de cualquier otra persona no lo sería. Einstein firmó la carta el 2 de agosto de 1939. Una carta con la firma de Albert Einstein fue enviada al presidente Franklin Roosevelt, instando a los Estados Unidos a comenzar la investigación sobre reacciones nucleares en cadena antes de que Alemania pudiera desarrollar un arma atómica. 6 años después, el 6 de agosto de 1945, una bomba llamada Muchachito fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Aproximadamente 80.000 personas murieron al instante. Decenas de miles más murieron en las semanas y meses siguientes por quemaduras y enfermedades por radiación. 3 días después, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Einstein se enteró del bombardeo por un informe de radio. Se dice que solo dijo una cosa: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! 2 palabras. No una declaración política, no una evaluación científica, un grito de angustia de un hombre que entendió, en ese momento, que su nombre había sido vinculado al arma más devastadora en la historia de la humanidad. Él no había construido la bomba, no había trabajado en el proyecto Manhattan. El gobierno en realidad lo había excluido del proyecto porque lo consideraban un riesgo para la seguridad. No había estado en la habitación cuando se tomó la decisión de usarla. No había elegido el objetivo, no había presionado el botón, pero él había firmado la carta, había prestado su autoridad, había puesto en marcha la primera ficha de dominó, y por el resto de su vida,
Ese conocimiento vivió dentro de él como una piedra que no podía dejar. Escribió un largo ensayo para una revista japonesa, el relato más completo que jamás dio de su participación, y en él trató de explicar. Dijo que su participación en la producción de la bomba atómica consistió en un solo acto. Firmó una carta al presidente Roosevelt, pero incluso mientras explicaba, incluso mientras exponía la lógica, el miedo a que Alemania desarrollara la bomba primero, la responsabilidad que sentía de advertir al gobierno, se puede escuchar debajo de la lógica el sonido de un hombre tratando de convencerse a sí mismo de que lo que hizo tenía sentido, y no lo lograba del todo, porque la lógica no toca la culpa. Puedes entender perfectamente bien por qué hiciste lo que hiciste. Puedes ver las razones, puedes enumerar las circunstancias, puedes explicar a cualquiera que pregunte exactamente por qué tomaste la decisión que tomaste. Y nada de eso importa a las 3 de la mañana cuando el recuerdo vuelve y las razones se disuelven. Y todo lo que queda es la acción y sus consecuencias. En 1954, menos de un año antes de morir, Einstein escribió en su diario palabras que me resultan casi insoportables de leer. Escribió que había cometido un gran error en su vida cuando firmó la carta al presidente Roosevelt recomendando que se fabricaran bombas atómicas. Un gran error. Piensa en lo que significa llamar a algo un gran error cuando tienes 75 años y has pasado toda tu vida en la búsqueda de la verdad. Cuando has remodelado la comprensión de la humanidad sobre el universo, cuando tu nombre es sinónimo del genio mismo, y lo que te mantiene despierto por la noche no es una teoría fallida o una ecuación incorrecta, es una firma en una carta. Necesito detenerme aquí y decirte algo. Hace 23 años, mi hija estaba pasando por el peor período de su vida. Su matrimonio se estaba desmoronando, estaba tratando de mantener todo junto, los niños, la casa, su propia cordura, y vino a mí en busca de ayuda, no dinero, no consejos, solo alguien que la escuchara, alguien que le dijera que todo estaría bien. Y yo no escuché, estaba cansado, estaba impaciente. Era el tipo de padre que creía que los problemas eran cosas que se arreglaban, no cosas con las que te sentabas. Y en lugar de sostener su dolor, le di una conferencia. Le dije que había tomado malas decisiones, le dije que necesitaba ser más fuerte. Dije cosas que un padre nunca debería decir a una hija que se está rompiendo. Ella salió de mi casa esa noche sin decir adiós, y cuando reproduje la conversación en mi cabeza, lo cual he hecho cada día durante 23 años, me escuché decir esas palabras y no pude reconocer al hombre que las dijo. Mi hija me perdonó. Me lo dijo, años después, en una conversación que fue casi tan dolorosa como la original. Dios me ha perdonado, si es que hay un Dios que rastrea tales cosas. Pero yo no me he perdonado a mí mismo, no porque no quiera, porque algo en mí no lo permitirá. Alguna parte de mí ha decidido que el perdón no es apropiado para lo que hice, que el castigo debe continuar, que merezco cargar con esto por el resto de mi vida. Cuando leí sobre Einstein y la bomba, reconocí ese sentimiento, el sentimiento de haber hecho algo que no se puede deshacer, de cargar con un peso que nadie más puede ver, de saber que eres culpable de algo, que el perdón no puede alcanzar. Alberto Einstein cargó con la bomba durante 15 años. Escribió ensayos sobre ella, dio entrevistas sobre ella, hizo campaña contra las armas nucleares durante el resto de su vida, pero nada de lo que hizo pudo deshacer la firma, nada pudo devolver a la vida a la gente de Hiroshima y Nagasaki, y la culpa no disminuyó, se quedó ahí, vivió en él como un segundo latido, un latido constante de remordimiento. Pero la bomba no fue el único peso que cargó Alberto Einstein. Estaba Eduardo,
El hijo menor de Einstein nació en 1910. Era brillante, sensible, musical, amaba la poesía, la psiquiatría y las obras de Sigmund Freud. Adoraba a su padre con la desesperada adoración de un hijo que siente que la atención de su padre siempre está en otra parte, siempre. En 1930, cuando Eduardo tenía 20 años, sufrió una catastrófica crisis mental. Fue diagnosticado con esquizofrenia. El joven brillante y prometedor que quería ser psiquiatra fue internado en una institución. La culpa de Einstein por Eduardo era diferente de su culpa por la bomba. La bomba fue una decisión que él había tomado. Eduardo fue una consecuencia de quien era. Einstein había dejado a Mileva y a los muchachos cuando Eduardo tenía 4 años. Se había mudado, se había vuelto a casar, había construido una nueva vida. Había sido un padre distante, a veces cariñoso en cartas, pero raramente presente en persona. Y cuando la mente de Eduardo comenzó a fracturarse, Einstein no pudo evitar preguntarse si su ausencia había jugado un papel, si el muchacho había necesitado algo, que Einstein había estado demasiado consumido por la física para proporcionar. En los años posteriores al diagnóstico, Einstein trató de mantener el contacto, escribió cartas, envió dinero, pero la relación había sido envenenada por el abandono y la enfermedad. Y durante una de sus últimas reuniones, Eduardo le dijo algo a su padre, que Einstein cargó durante el resto de su vida. Le dijo que lo odiaba. Quiero que te sientes con eso por un momento, porque si eres padre o madre, sabes que no hay combinación de palabras en ningún idioma que pueda cortar tan profundamente como esas 3, especialmente cuando vienen de un hijo que sabes que has fallado, especialmente cuando el hijo que las pronuncia no lo hace por rebeldía adolescente o ira momentánea, sino por un dolor que se ha estado acumulando durante años, un dolor que tú causaste, no por un solo acto, sino por 1000 pequeñas ausencias, 1000 momentos en los que elegiste otra cosa, cuando elegiste tu trabajo, tu ambición, tu propia comodidad sobre el simple acto de estar presente para la persona que más te necesitaba. Alberto Einstein sabía que las palabras de Eduardo eran ciertas, no totalmente ciertas, quizás no toda la verdad, pero lo suficientemente ciertas como para herir, lo suficientemente ciertas como para volverse permanentes, lo suficientemente ciertas como para unirse a la carta al presidente Franklin Roosevelt en la colección de cosas que Alberto Einstein no podía deshacer y no podía dejar de repetir. Alberto Einstein emigró a los Estados Unidos en 1933. Nunca volvió a ver a Eduardo. Su hijo pasó los restantes 32 años de su vida en instituciones. Murió en 1965. 10 años después de su padre, solo, en un hospital psiquiátrico en Zúrich. Einstein nunca se perdonó a sí mismo por Eduardo, no por el diagnóstico, que no podría haber evitado, sino por la ausencia, por las cartas que debería haber escrito y no escribió, por las visitas que debería haber hecho y no hizo, por el simple devastador hecho de que había elegido la física por encima de su propio hijo. Y su hijo había pagado un precio que ningún premio Nobel podría compensar. Y estaba Mileva, su primera esposa, la mujer que había sido su compañera intelectual en los primeros años, que había discutido física con él hasta altas horas de la noche, que había sido su socia en todos los sentidos de la palabra y a quien había tratado al final, con una frialdad que es difícil de leer. En 1914, antes de su separación formal, Einstein escribió una lista de condiciones que Mileva tendría que cumplir si querían seguir viviendo juntos. Las condiciones eran brutales. Ella debía servirle las comidas en su habitación. No debía esperar que él se sentara con ella o saliera con ella.
Debía dejar de hablarle si él lo solicitaba. Debía abandonar su dormitorio y estudio inmediatamente, sin protestar, cuando se le dijera que lo hiciera. Estas no son las palabras de un hombre que está luchando. Estas son las palabras de un hombre que ya se ha ido, que ya ha decidido que la mujer que una vez amó es ahora un obstáculo. Y Mileva, que había renunciado a su propia carrera científica para apoyar la de él, aceptó las condiciones durante un tiempo. Antes de que el matrimonio finalmente colapsara, Alberto Einstein sabía lo que había hecho. No era ciego a ello. Años después, mirando hacia atrás, podía ver el patrón con una claridad que solo la distancia proporciona. Había sido un hombre tan consumido por el universo que no había visto a las personas que estaban directamente frente a él. Había entendido la curvatura del espacio, el comportamiento de la luz y la relación entre energía y materia, y no había entendido cómo ser amable con la mujer que había renunciado a su propio brillo para que el suyo pudiera florecer. Mileva pasó sus últimos años en Zúrich, usando el dinero del premio Nobel para mantenerse a sí misma y a Eduardo. Murió en 1948, sola, después de décadas de enfermedad y lucha financiera. Einstein escribió a su abogado de divorcio después de su muerte que cuando Mileva ya no estuviera, él podría morir en paz. Esa frase ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos escuchan alivio, algunos escuchan crueldad, pero yo escucho algo más completamente. Escucho el sonido de un hombre que sabe que mientras la persona a la que agravió esté viva, la evidencia de su fracaso camina sobre la tierra, y la culpa específica de saber que el sufrimiento de otra persona está conectado a tus elecciones. Esa culpa no responde a la lógica, ni a la oración, ni al paso del tiempo. Responde solo a la ausencia del recordatorio. Y desear esa ausencia es en sí mismo otra traición, otro fracaso, otra vuelta de la espiral. Esto es lo que hace la culpa. Te hace desear lo imposible. Te hace desear que la persona a la que lastimaste simplemente desaparezca, no porque no la ames, sino porque su existencia es un recordatorio de que no puedes deshacer lo que hiciste. Y ese deseo en sí mismo se convierte en otra fuente de culpa. Una espiral que se alimenta de sí misma, creciendo más apretada y pesada con cada vuelta. Ahora, aquí es donde Alberto Einstein descubrió algo que la mayoría de la gente nunca escucha. Algo que, cuando lo entendí por primera vez, cambió la forma en que cargo con lo que cargo. Alberto Einstein era un determinista. No creía en el libre albedrío. Sé que suena extraño, tal vez incluso peligroso, porque si no hay libre albedrío, entonces, ¿cómo puede alguien ser responsable de algo? Si nuestras elecciones están determinadas por fuerzas fuera de nuestro control, entonces, ¿cuál es el punto de la moralidad? ¿Cuál es el punto de la culpa? Alberto Einstein luchó con esta pregunta durante décadas. No era una opinión casual que recogió de un libro y repitió en las fiestas. Era una convicción filosófica profundamente arraigada, que surgió de su propia comprensión de la física. Las mismas leyes que gobernaban el comportamiento de los átomos y la curvatura del espacio, también gobernaban, creía Albert Einstein, el comportamiento de los seres humanos. Somos parte del universo, estamos hechos de la misma materia, estamos sujetos a las mismas leyes, y esas leyes no hacen excepciones para la conciencia humana. Citó al filósofo Arthur Schopenhauer a lo largo de su vida, repitiendo una frase que, según él, le acompañaba en todas las situaciones. Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Léelo de nuevo. Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede elegir lo que quiere. Los deseos, los impulsos,
los miedos y las frustraciones que impulsan tus acciones. Tú no elegiste eso. Te fueron dados por tu naturaleza, tu educación, tus circunstancias, los 1.000 millones de pequeñas causas y efectos que te moldearon en la persona que eres. Y cuando actuaste según esos deseos, cuando dijiste esa cosa terrible o tomaste esa decisión terrible, estabas haciendo lo que querías. Pero no podrías haber querido de otra manera. Esto no es una excusa. Albert Einstein nunca la usó como tal. Dijo explícitamente que aunque no creía en el libre albedrío, se veía obligado a actuar como si la libertad de la voluntad existiera, porque sin esa suposición, la civilización misma se derrumbaría. No puedes tener ley, ni moralidad, ni comunidad, sin la creencia de que las personas son responsables de lo que hacen. Pero aquí está la inversión, lo que Albert Einstein vio y que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Si no podrías haber querido de otra manera, entonces la culpa que llevas es un castigo por algo que nunca estuvo completamente bajo tu control. Te estás castigando a ti mismo por ser la persona que eras en el momento en que hiciste esa cosa. Y la persona que eras en ese momento fue el producto de todo lo que te había sucedido. Cada experiencia, cada pérdida, cada fracaso, cada ausencia de amor o presencia de miedo, todo convergió en ese momento y produjo la acción que ahora no puedes perdonar. Esto no significa que la acción fuera aceptable. Albert Einstein nunca dijo que la bomba fuera aceptable. Nunca dijo que abandonar a Edward fuera aceptable. Nunca dijo que tratar a Mileva con crueldad fuera aceptable. Llevó el peso de todo hasta el día de su muerte. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Aquí es donde termina el sermón. El predicador te dice que Dios perdona, que deberías perdonarte a ti mismo, que aferrarse a la culpa es una especie de orgullo, porque implica que tu pecado es mayor que la misericordia de Dios. Y quizás eso sea cierto, pero nunca ha sido suficiente, ¿verdad? Has escuchado ese sermón 100 veces y todavía te acuestas despierto por la noche con la misma piedra en el pecho. Porque decirle a alguien que se perdone a sí mismo es como decirle a alguien que deje de tener miedo. La instrucción es correcta. El mecanismo no está. Nadie te dice cómo, pero él entendió algo que cambió la naturaleza del peso. Entendió que la rígida frontera entre la persona que hizo mal y la persona que juzga es en sí misma parte de la ilusión óptica. El ser que pecó y el ser que castiga no son dos entidades separadas. Son la misma conciencia, atrapada en la ilusión de que puede situarse fuera de sí misma y emitir un juicio. Y esa ilusión, esa creencia de que puede ser tanto el criminal como el juez, es lo que hace que el autoperdón sea imposible. Porque mientras creas que el ser que juzga está separado del ser que actúa, el juez nunca estará satisfecho. El castigo nunca será suficiente. El veredicto nunca cambiará. Albert Einstein escribió que la moralidad es de la mayor importancia, pero para nosotros, no para Dios. Piensa en lo que eso significa para el autoperdón. Si la moralidad es para nosotros, entonces el castigo también es para nosotros. Dios no necesita que sufras por lo que hiciste. El universo no requiere tu culpa como pago. Solo tú lo requieres. Y la pregunta que Albert Einstein te obliga a hacer es si el tú que lo requiere es el mismo tú que cometió el acto, y si es así, ¿qué es exactamente lo que se está logrando con el castigo? Quiero hacer una pausa aquí porque sé lo que algunos de vosotros estáis pensando. Estáis pensando que esto suena a excusa, que Albert Einstein se estaba librando fácilmente, que el determinismo es solo una forma sofisticada de decir no es mi culpa. Pero eso no
es lo que Albert Einstein estaba diciendo. Y la prueba está en cómo vivió. No usó el determinismo para escapar de la responsabilidad. Lo usó para entender la responsabilidad de manera diferente. Siguió haciendo campaña contra las armas nucleares. Siguió enviando dinero para el cuidado de Edward. Siguió cargando con el peso de cada elección que había hecho. Simplemente dejó de creer que el cargar tenía que ser un castigo. Empezó a entenderlo como una consecuencia. Y hay un mundo de diferencia entre castigo y consecuencia. El castigo exige que sufras. La consecuencia solo pide que entiendas. No estoy diciendo que la culpa esté mal. No estoy diciendo que debas perdonarte a ti mismo fácil o baratamente. Albert Einstein nunca lo hizo. Llevó sus errores con una gravedad que era proporcional a sus consecuencias. 150.000 personas murieron por una carta que firmó. Su hijo vivió y murió en una institución. Su primera esposa pasó sus últimos años en la pobreza y la amargura. Pero Albert Einstein también entendió que la culpa sin comprensión es solo sufrimiento. Y el sufrimiento sin comprensión es solo dolor. Y el dolor sin propósito es solo crueldad dirigida hacia ti mismo por ti mismo. Y no hay nada moral en la crueldad, sin importar quién sea el objetivo. Si eres alguien que ha estado cargando con algo que no puede perdonar, si has repetido un momento 10.000 veces y cada repetición termina con el mismo veredicto, entonces necesito que escuches esto. El hecho de que no puedas perdonarte a ti mismo no es evidencia de lo terrible que fue tu acción, es evidencia de lo profundamente que te importa, es evidencia de que tu conciencia está viva y funcionando, es evidencia de que eres el tipo de persona que se toma la responsabilidad en serio, tan en serio que la has convertido en una cadena perpetua. Y Albert Einstein, quien se tomó la responsabilidad más en serio que casi cualquier persona que haya vivido, pasó sus últimos años no en una prisión de culpa, sino en un estado de lo que solo puedo describir como paz dolorosa. No se había perdonado a sí mismo, pero había dejado de exigir que el perdón llegara antes de poder seguir viviendo. Había aceptado que el peso se quedaría y había aprendido a llevarlo sin dejar que lo aplastara, no fingiendo que era más ligero de lo que era, sino entendiendo que llevarlo era en sí mismo un acto de conciencia, un acto de asumir la responsabilidad, un acto de ser plena, dolorosa y bellamente humano. Este canal existe porque yo también cargo con peso, no el peso de Albert Einstein, el mío propio. Las palabras que le dije a mi hija, los años que pasé siendo un cierto tipo de hombre que ya no puedo defender, las pequeñas crueldades y las grandes ausencias que no puedo recuperar. Si escuchar esto ha movido tu peso, aunque sea ligeramente, el botón de supergracias está ahí. Pero más que eso, necesito que sepas que te escucho, que eso que llevas en silencio ha sido expresado en voz alta en este espacio entre nosotros, y que ahora pesa un poco menos, no porque yo te haya absuelto, sino porque ya no lo llevas solo. Esto es lo que creo que Albert Einstein quería que entendiéramos, y es lo más importante que jamás dijo sobre la culpa y el perdón. El perdón no es una transacción. No es algo que te ganas sufriendo lo suficiente. No es un libro de cuentas que se equilibra cuando el dolor que te has infligido es igual al dolor que le causaste a otra persona. Esa matemática de la culpa es una mentira. No se equilibra, nunca se equilibra. Porque el dolor que te infliges a ti mismo no hace nada para sanar a la persona que heriste. No le sirve a nadie. No repara nada. Es un bucle cerrado de sufrimiento que no produce nada más que más sufrimiento. El perdón, el verdadero, el que cambia algo dentro de ti, es una disolución. Una disolución de la frontera entre la persona que eras y la persona que eres ahora. Un reconocimiento de que tú, el que estás sentado aquí hoy, escuchando estas palabras,
cargando ese peso, no es el mismo que cometió el acto, no porque hayas sido absuelto, sino porque has cambiado por el simple hecho de llevarlo. Cada día que has cargado con esa culpa, te has ido convirtiendo en alguien diferente de la persona que hizo lo que hizo. El simple hecho de que duela es prueba de que has cambiado. La persona que cometió el acto no sentía este dolor, o no lo habría cometido. La persona que siente este dolor es una persona diferente. Y castigar a la persona que eres ahora por lo que hizo la persona que eras entonces es su propia clase de delirio, su propia clase de ilusión óptica, una conciencia que no puede ver que se ha movido porque está demasiado ocupada mirando dónde solía estar. Albert Einstein nunca encontró la teoría unificada, nunca reconcilió la gravedad con la mecánica cuántica, nunca resolvió la ecuación que lo explicaría todo. Pero en su vida personal, en las horas tranquilas, cuando la física terminaba y la culpa presionaba contra sus costillas, encontró algo que ninguna ecuación podía expresar. Descubrió que puedes cargar con tus errores y aún así acercarte a la gente. Puedes saber lo que has hecho y aún así escribir una carta a un padre afligido. Puedes recordar al hijo que abandonaste y aún así tocar el violín con una reina solitaria. Puedes vivir con el peso y aún así crear belleza, aún crear conexión, aún crear significado. No a pesar de la culpa, a través de ella, porque la culpa, cuando se sostiene honestamente, cuando no se usa como excusa para dejar de vivir o una razón para retirarse del mundo, se convierte en una especie de ternura, una sensibilidad al dolor de otras personas que no habrías tenido si nunca hubieras causado dolor. Una profundidad de compasión que solo viene de saber lo que es necesitar compasión y no recibirla. Si has estado esperando perdonarte a ti mismo antes de empezar a vivir de nuevo, Albert Einstein, te diría que dejes de esperar, no porque merezcas el perdón, sino porque la espera en sí misma es el castigo, y el castigo ha durado lo suficiente. Y hay personas en tu vida ahora mismo que necesitan que dejes el peso por un momento y te acerques a ellas. No tienes que dejarlo ir, solo déjalo por un momento. Solo el tiempo suficiente para alcanzar. Albert Einstein se acercó, a través de todo, a través de la bomba, y Edward, y Mileva, y la culpa que nunca desapareció por completo. Se acercó a extraños, y amigos, y reinas solitarias, y padres afligidos, y al acercarse, algo sucedió que el perdón por sí solo nunca habría logrado. El peso no desapareció, pero se volvió soportable, porque fue compartido. Si llevas algo que nunca le has contado a nadie, algo que se sienta en ti como una piedra que no se disolverá, cuéntamelo. No lo que hiciste, lo que pesa. Porque yo también llevo peso. Y he aprendido de Albert Einstein que las cosas más pesadas se vuelven más ligeras cuando dos personas las reconocen en el mismo silencio.